Bueno, resuelto ya este problema técnico, regresamos con ustedes en este su programa Salud y Comentarios del día de hoy. Vamos a tratar algunos de los temas importantes que a ustedes les interesa. Hoy vamos a conversar un poquito sobre temas de jubilación y también, como les decía, vamos a tocar algunas de las preguntas que se nos han quedado ahí guardadas, de las que nos hacen durante y posteriormente posterior al programa, y muchas veces en la calle nos piden que y por medio del Facebook también, que les respondamos, y con mucho gusto lo vamos a hacer en esta hora de programa. Quisiera enviar un caluroso saludo a los compañeros de farmacia del Hospital de Guapiles, al doctor Carlos Achán, a María Elena y a todos los demás, a su esposa nutricionista, la licenciada Silvia Arroyo, que siempre nos acompañan en este programa Salud y Comentarios, y a todos los compañeros del Hospital de Guapiles que en este momento se encuentran en sintonía de su canal 36. El lunes pasado estuvimos conversando sobre el cáncer de mama y creo que quedaron muy claras todas las observaciones que hicimos acá y anteriormente con el doctor Sánchez. Nos han comentado, lamentablemente no pudimos participar el día de ayer en la caminata y carrera de las damas sobrevivientes del cáncer, pero nos informan que fue un éxito, fue un gran éxito, mucha gente participó. Pues yo quiero felicitar a todas esas señoras, mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, pues que sigan adelante con su programa, con su proyecto, y sobre todo apoyándose entre ellas y apoyando a las nuevas que lamentablemente mujeres que van apareciendo con cáncer de mama. Creemos que están metidas dentro de un proyecto muy lindo, ellas mismas se apoyan, ellas mismas toman la experiencia que han vivido para que las nuevas mujeres que han tenido que someterse a una mastectomía o una cirugía radical de mama, pues puedan entender y apoyarse para saber qué es lo que les está pasando. Una felicitación a todas ellas y que sigan adelante. Ya saben que el programa Salud y Comentarios está a su disposición cuando ustedes lo deseen. También pues decirle a los diferentes grupos sobre proyectos de salud que quieran difundir su mensaje, con mucho gusto aquí de mi parte como presentador y coordinador del programa de Salud y Comentarios y de Canal 36, que todos los lunes nos regala esta hora sin ningún costo adicional, y lógicamente pues nosotros tampoco tenemos ninguna remuneración económica. Don Freddy Madrigal y el Canal 36, que nos ofrece este espacio para todos ustedes los lunes a las 7 de la noche. Recuerden de que en la página de Salud y Comentarios, en la página de Facebook, aparece ahí todos los programas, se meten Salud y Comentarios y después van a YouTube, y ahí o YouTube y Salud y Comentarios, como ustedes gusten, y pueden ver todos los programas anteriores. Ahí está uno por uno, para las personas que no han podido verlos en vivo como el día de hoy, pues puedan sentarse un ratito y ver los temas importantes, como el tema que tocó el doctor Sánchez y tocamos aquí hoy, hizo 15 días, y todos los otros programas que presentamos acá. Para entrar en materia, les decía que hoy vamos a conversar un poquito de lo que es lo que son las claves para la jubilación exitosa. El hecho de que toquemos este tema no es solamente para los viejitos o las personas que han llegado a su vida laboral útil, al final de su vida laboral útil, sino también para todas las personas jóvenes, que me interesa mucho que vayan preparando desde el inicio de su vida laboral, porque hay muchas cosas que vamos a conversar aquí que son importantes que las tomen en cuenta desde que empiezan a trabajar, porque hay muchas ventajas, hay muchos beneficios que pueden ir adquiriendo durante sus años, y no solamente esperar a que el patrono los liquide y les dé la pensión, la liquidación, y posteriormente pues tengan el beneficio mensual de la pensión. Vamos a empezar comentando de que la pensión para muchas personas, y la mayoría, es el momento esperado. La pensión debe verse como
una compensación al esfuerzo laboral de muchos años. El esfuerzo laboral no solamente del trabajador, sino también de su esposa y de sus hijos, de sus familias. Pues lógicamente no es lo mismo estar en la casa dedicándole tiempo a la esposa y a los hijos, a estar laborando muchas veces hasta tiempos extraordinarios y de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, y los que somos médicos pues sabemos de la experiencia que tenemos con las guardias médicas, que a veces son jornadas de 36 horas que debemos dedicarle a nuestro trabajo para atender los servicios de emergencias. Por lo tanto, es necesario prepararse para disfrutar a plenitud de esta etapa. Se habla de que hay un cambio importante en el sistema inmunológico de la persona que trabaja y la persona que deja de trabajar. Entonces hay que buscar un balance de esa situación de estrés que se vive en el trabajo, buscarlo, pues desestresarse un poco, pero también buscar una serie de actividades que vengan a compensar el trabajo que se puede estar haciendo durante la vida laboral. Recordemos que el régimen de pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es un régimen de invalidez, vejez y de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el régimen protege a las personas que pueden quedar inválidas, a las personas que ya por su vejez, que acumulan las cuotas necesarias y los años necesarios, pueden pensionarse, y en caso de muerte del trabajador, no dejar desprotegidas a la familia. El régimen de la Caja del Seguro Social es un régimen que incluye a más de 1.200.000 afiliados, es el más grande del país. Le sigue el del Magisterio con 71.000 afiliados, básicamente casi todos son educadores, y el del Poder Judicial con más de 12.000 afiliados. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para conseguir una pensión por vejez? Que es el tema que vamos a tocar hoy. Recordemos que hay pensiones por invalidez, que es cuando una persona pierde más del 66% de su capacidad para laborar, y si tiene las cuotas, aunque no tenga los años, puede solicitar una pensión por invalidez y tener un salario mensual sin necesidad de laborar. Los pasos para solicitar una pensión en el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social son los siguientes. Primero que todo, debemos verificar los requisitos de la edad. Actualmente pues en las mujeres son a 60 años y en los hombres, después de un cambio en la pensión, está a los 65 años. Algunos todavía podemos pensionarnos a los 60 años y 11 meses, dependiendo de cuándo iniciamos las cotizaciones y cuándo nos metimos dentro del régimen de pensiones. Hay que completar un formulario que nos dan en la sucursal o en la sede de la Gerencia de Pensiones en San José, adjuntando una fotocopia de la cédula, y estos documentos se presentan como les digo, en la Gerencia de Pensiones o en cualquiera de las 75 sucursales del país. Hay que esperar más o menos 2 semanas y regresar con el comprobante y recibir la información del estudio realizado sobre el número de cuotas que uno tiene, y ahí le van a decir exactamente a partir de cuándo se puede pensionar. Si la persona tiene el derecho a la pensión y es empleado público, se le comunica para que renuncie a la institución pública para la cual ha laborado durante todos los años. Y los del sector privado, si lo desean, pueden continuar laborando y recibiendo su pensión. Al recién jubilado se le entrega copia de la resolución a la clínica o al EVAIS para que le confeccionen el carnet de pensionado. Y con la copia de la resolución pueden ir a la operadora de pensiones complementarias a la que esté afiliado, así como a la asociación solidarista, que los que estamos afiliados pues tenemos un beneficio de un aporte que uno hace como solidarista de un 1% del salario, y el aporte que hace el patrono de un 3% del salario del trabajador. También pues ese documento lo pueden llevar a las cooperativas si están afiliados a las cooperativas
para que les regresen sus ahorros. Para que uno pueda lograr un retiro exitoso es importante que haya ahorrado durante toda su vida laboral, que no tenga deudas y que cuente con un proyecto que le permita seguir activo. Al principio les decía que es muy importante que la gente joven también escuche esta conversación que estamos teniendo, porque no solamente se trata de los que se van a pensionar o los que nos podemos eventualmente pensionar en algún momento, sino que es muy importante que puedan tener los jóvenes un régimen complementario o voluntario de pensiones. Ustedes no se imaginan lo importante que es de que cojan uno de los regímenes complementarios que tienen los diferentes bancos, las diferentes aseguradoras, y que aunque sea una pequeña cantidad que aporten mensualmente, ese régimen voluntario va creciendo durante todos los años, y ojalá que no lo toquen, para que cuando después se cumplan los 57 años o vayan a pensionarse, digo 57 años porque después de los 57 años la ley permite el retiro de esos fondos, pero lo ideal es de que durante todo ese tiempo puedan acumular gran cantidad que les pueda complementar la disminución del salario que se tiene en la pensión. Recordemos que una persona cuando se pensiona, si tiene un salario inferior al 1.400.000 colones o superior al 1.400.000 colones, no va a recibir los 2 o 3 o 4 o 5 millones que recibe, sino el régimen de pensiones de la Caja del Seguro Social nos permite únicamente optar a un salario aproximado de 1.400.000 colones. Por eso es que es importante prepararse para la jubilación desde jóvenes, no esperen llegar a viejos. Esos regímenes complementarios de pensiones nos ayudan muchísimo para las personas, sobre todo que tienen salarios altos, porque solamente van a recibir lo máximo, que es 1.400.000 colones, andan por ahí. Y recordarles de que existe un fondo complementario de pensiones que uno lo puede retirar cada 5 años. No lo retiren, guárdenlo, déjenlo ahí, porque ese fondo, cuando ustedes se jubilen, va a ganar muchos intereses durante todos los años que lo han tenido ahí, y les va a servir, como les digo, para poder reponer un poquito el salario que se les va a disminuir en caso de que sea inferior al salario que ustedes tengan normalmente. Recordemos que también existen fondos de operadoras de pensiones, que en este momento las que están acreditadas son las del Banco de San José, el BAC Pensiones, el BCR Pensiones, el Banco de Costa Rica, el BN Vital, la operadora de pensiones de la Caja del Seguro Social, y Popular Pensiones, Vida Plena del Magisterio. Son las empresas o instituciones que nos pueden manejar ese fondo obligatorio de pensiones que todos los trabajadores tenemos derecho por una ley donde dice que el patrono aporta una parte y el trabajador aporta otra parte, y ahí se va acumulando hasta que uno pueda pensionarse y retirar esos fondos. Sobre ese detalle sobre ese aspecto no vamos a detallar mucho. Lamentablemente, pues invitamos a los compañeros de la sucursal del Seguro Social para que nos acompañaran hoy para aclarar dudas, pero y también pues para que hicieran su presentación, pero no pudieron venir. Sin embargo, está la línea abierta, ahí tienen el teléfono 2710-1770, por si nuestros amigos televidentes quieren hacer alguna pregunta sobre el tema de las pensiones o del tema que vamos a abordar posteriormente, que son las preguntas que nos han ido quedando ahí en el tintero. Recordemos de que existen varios el régimen de complementario es un programa de carácter asistencial para la población en casos de necesidad económica. Los posibles beneficiarios de la pensión, en caso de que están los adultos mayores de 65 años, los discapacitados, en caso de que el adulto mayor fallezca, también pueden optar por las pensiones los discapacitados, y cuando falta el pensionado, pues los huérfanos
y las viudas entre 55 y 65 años que se encuentren en desamparo también tienen derecho a una pensión por el régimen no contributivo. Recordemos que es un régimen de carácter asistencial, el régimen no contributivo para aquellas personas de muy bajos recursos. También se aplica para madres solas con hijos menores de 18 años o hasta 21 años si están estudiando o no trabajan. También califican los indigentes. La persona que solicita este tipo de pensión debe comprobar su estado extremo de pobreza. Cuando un asegurado fallece, es muy importante que ustedes sepan de que a la persona, a la esposa se le va a dar un 70% de la pensión. Si es mayor de 60 años pero menor de 50, se le va a dar un 60% de la pensión, y cuando las madres son menores de 50 años se le va a dar un 50% de la pensión. A los hijos huérfanos se les puede dar hasta un 30% de la pensión, siempre y cuando no sobrepase entre la madre y los hijos un 100%, que es el total de la pensión que se le da al trabajador en vida. Para que ustedes sepan cuánto le va a tocar de su pensión, hay una página que se llama leylaboral.com. Ustedes pueden accesar a esa página de internet, se llama leylaboral.com, y ahí le preguntan una serie de detalles que le van a dar a ustedes la orientación para que sepan más o menos cuánto le va a quedar en la jubilación, cuántos años le van a pagar, cuántos salarios, un salario por año dependiendo de la institución donde laboren. Pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser 15 salarios o más, como les digo, de acuerdo a la institución donde ustedes hayan laborado. Ahí hay que tomar en cuenta la fecha de que usted ingresó, la fecha cuando pretende salir, el tiempo que laboró y el tipo de pagos, si fueron pagos de quincenales, bisemanales, si fueron pagos de cada 28 días, cada 30 días. Ahí existe una fórmula especial y se va a sacar el promedio entre los 6 y los 12 últimos meses para que usted pueda tener una idea, por lo menos antes de que para que se pueda ir preparando para la pensión. Recordemos que hay que incluir en la liquidación que se haga de la pensión, hay que incluir las vacaciones que uno tenga pendientes, el preaviso, que son 30 días, y la cesantía, que son 2 meses adicionales de salario, más lo que tenga de aguinaldo. Si usted se pensiona a mediados de año, entonces sabe que tiene 6 meses acumulados ya de aguinaldo. Entonces ahí pueden sacar la proporción para que usted pues sepa cómo utilizar esos dineros. Aquí pues yo quería tocarles este tema de la jubilación, porque muchas veces existen una serie de mitos importantes sobre la jubilación, que se pensiona el que está viejo, el que ya no sirve para nada. Todo lo contrario, yo creo que es una etapa de la vida muy importante en la que uno pues ya cumplió una serie de cosas en el trabajo, y ya ahora nos toca el disfrute personal, el descanso, el estar con la familia. Pero sobre todo el jubilarse no quiere ir a sentarse en una mecedora e ir a casa, porque ahí sí puede correrse el riesgo de que esa persona entre en depresión, tenga problemas de salud. Hay que buscar actividades importantes de distracción. Los que tengan recursos económicos pues viajen, los que quieran hacer sus viveros, su hidroponía, sus siembros, sus gallinitas para tener en la casa, y pues los que puedan, que todavía consideren que tengan una vida laboral por delante, pues si gustan pueden conseguirse otra actividad laboral que también pues los llene y les permita pues tener un recurso económico adicional. Y como les decía también, pues es importante que los jóvenes piensen en las pensiones complementarias voluntarias, vayan metiéndole poquito a poco, aunque sean 10,000, 20,000 colones, 30,000 colones. Se van a acordar de mí cuando tengan que pensionarse y van a decir, bueno, tenía razón el doctor Brenes. Gracias a esa recomendación, pues
y ahora puedo disfrutar de una pensión aparte de la pensión que me da el Seguro Social. Puedo disponer de muchos millones de colones, porque ustedes no se imaginan cómo va creciendo ese dinero a través de los años. Es una inversión que yo les recomiendo que la hagan, aunque sean poquitos, que vayan metiéndole a esas pensiones complementarias voluntarias que dependen de la voluntad y de las posibilidades que ustedes tengan para ir metiendo los recursos. Así como también pues existen las pólizas de vida para la gente joven. No es lo mismo una persona de 60 años que tome una póliza de vida que una persona de 20, 25 años pues tome su póliza de vida. Pues los pagos van a ser mucho menores y los beneficios van a ser mucho mayores. Pues básicamente eso era lo que yo quería comentarles en base a las pensiones. Vamos a ir a un pequeño corte comercial para venir con el listado de preguntas que nos quedaron pendientes, como les decía, desde hace mucho tiempo, que yo sé que estoy seguro que van a ser de mucho interés para todos ustedes. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos instantes con ustedes nuevamente. Regresamos a su programa Salud y Comentarios. A continuación vamos a conversar un poquito sobre diferentes preguntas que estaban pendientes ahí desde hace varios programas, y si alguno de ustedes está interesado en alguna pregunta, ahí está el teléfono para que puedan hacerlo al 2710-1770, y con mucho gusto, si está a nuestro alcance, pues vamos a respondérsela. Se nos quedó en el tintero conversar un poquito sobre la mamografía, y una de las preguntas que teníamos ahí pendientes es de uno de nuestros televidentes. Nos dice que si el hospital tiene equipo para hacer mamografía y en qué caso se debe hacer la mamografía. Bueno, como hemos reiterado en diferentes programas, el hospital ya cuenta con un equipo de última tecnología, un mamógrafo, y si Dios lo permite, el próximo 28, mañana, se integra ya una nueva radióloga al hospital, que es la que va a tener a cargo el manejo y todo lo que son los reportes de las mamografías que se hagan. Estamos ahorita un poquito atrasados porque no nos ha llegado todavía la plaza para el técnico. El técnico es el que realiza los estudios, y la doctora Mora, es la que supervisa el procedimiento y después nos hace los reportes de los resultados, nos da los resultados de la mamografía. Para esto, como hemos conversado en programas anteriores, decirles que probablemente ya para dentro de unos 10 o 15 días, ya a nivel de los EBAIS vamos a tener lista la forma como se van a referir los pacientes al estudio de mamografía. Estamos estableciendo un tipo de red para poder utilizar al máximo el recurso, para ser utilizado sobre todo por las pacientes que tengan mayor riesgo de padecer cáncer. Entonces los EBAIS van a referir a un punto central los pacientes para que sean filtradas por una comisión de patología de mama que va a haber en el área de salud, y ahí se van a filtrar de acuerdo a la eventual gravedad o riesgo de cáncer, para darles, como les digo, prioridad a las pacientes que tengan más posibilidad de cáncer. Esas solicitudes se van enviando al hospital, y de ahí ya van siendo enviadas para hacer el estudio de mamografía, y posteriormente pues la doctora Mora hace el reporte, y si se requiere un ultrasonido, pues de una vez estamos tratando de que esas pacientes se complemente el estudio de la mamografía, se complemente con el ultrasonido, ya para definitivamente tener un diagnóstico claro. Y estos pacientes también que tengan lesiones eventualmente cancerosas, vamos a darles prioridad. Vamos a tener también la comisión para que a nivel de especialidades, tanto de oncología con el doctor Sánchez, como de patología de mama, de los dos cirujanos, el doctor Magaña y el doctor Brenes, que son los dos cirujanos, pues puedan darnos la atención más oportuna, para que no tengan que
hacer largas esperas poniendo en riesgo su vida. Entonces pedirles ya un poquito de paciencia, son pocos los días ya para la capacitación del técnico. Vamos, como hay como cerca de 5 oferentes técnicos que están ofreciendo sus servicios, vamos a mandarlos a todos para que no queden en desventaja a la capacitación que va a ser ahora la otra semana. La capacitación del equipo lo va a dar la empresa que le vendió a la caja el mamógrafo, y de ahí, de acuerdo a los atestados que tengan, a la experiencia, etcétera, al currículum de cada uno, pues vamos a escoger la persona más apta para desempeñar el cargo de técnico. Así es que ya, yo calculo que para unos 10, 15 días ya estamos en función completa el mamógrafo. Otro de las preguntas que se nos hacen es en relación al sexo durante el embarazo. Hay muchas preocupaciones sobre si las relaciones sexuales en el embarazo son convenientes. Hemos conseguido un poquito de literatura y que nos habla sobre que la intimidad sexual es una parte normal y saludable de una relación afectiva de pareja. Antes del embarazo probablemente se sentía la persona muy cómoda, sobre todo la mujer, en una relación íntima con su pareja, pero ahora que está embarazada, pues la situación cambia y quizás tenga una serie de preguntas o no esté segura si deba tener relaciones sexuales con su pareja. Existen muchos mitos sobre el sexo y el embarazo, entre ellos le menciono 3 preguntas: que si el sexo puede ser perjudicial o doloroso durante el embarazo. Preguntan que si el coito sexual podría lastimar al bebé, y que si el bebé de cierto modo sabe, entre comillas, que se están teniendo relaciones sexuales. La respuesta que yo les puedo dar es que a menos que su médico que lo está tratando disponga o le diga lo contrario, el sexo durante el embarazo es seguro para usted y su pareja, y para su bebé también. En cuanto al bebé, no tienen idea de lo que están haciendo, mamá y papá, por supuesto. El bebé está bien protegido por un colchón de líquido en la matriz, que es el líquido amniótico, y por el abdomen de la madre. Veamos a ver cuándo es el sexo, las relaciones sexuales durante el embarazo son peligrosas. Existen algunas circunstancias particulares en las que el sexo no es seguro durante el embarazo. Las mujeres con las siguientes complicaciones de salud deben hablar con el profesional médico antes de tener relaciones sexuales. Entre ellas vamos a mencionar antecedentes o riesgos de aborto espontáneo o parto prematuro, aquellas madres que abortaron, aquellas madres que tuvieron niños prematuros que se les vinieron antes de la fecha, las madres que presentan sangrado durante el embarazo, las que presentan algún tipo de dolor abdominal, las que se les ha diagnosticado por medio del ultrasonido placenta previa. Recordemos que la placenta es la forma o la estructura anatómica por la cual el bebé se alimenta y la madre le suministra los alimentos, a la sangre nutricia a ese bebé. Y cuando hablamos de placenta previa es porque la placenta está ubicada o colocada dentro de la matriz en un lugar inadecuado. Recordemos que la placenta se va moviendo durante el embarazo, va más bien subiendo, va de abajo hacia arriba, hasta colocarse en un lugar donde no estorbe la salida del bebé. ¿Cuándo hablamos de placenta previa? Hablamos de placenta previa cuando esa placenta se ubica en el cuello de la matriz por dentro y está obstruyendo la salida del bebé. Entonces, esas son situaciones particulares que pueden hacer que durante una relación sexual se lesione la placenta y pueda producirse sangrados. Por lo tanto, hay que evitar las relaciones sexuales. Cuando el cuello de la madre, el cuello de la matriz sea incompetente, es un cuello que no tenga toda la fuerza, que se abra demasiado pronto, que sea un cuello débil. Y cuando existan infecciones de transmisión sexual, tipo sobre todo gonorrea, que produce inflamaciones de los
órganos sexuales, entre otras cosas. Y si se considera que su embarazo es de alto riesgo, deberá tener más cuidado que otras mujeres que tengan embarazos normales. Recordemos que hay enfermedades que predisponen para la eventualidad de un embarazo prematuro o de sangrados. Entonces hay que tener muy claro la situación de cada paciente. Pero por eso es que es importantísimo que tengamos la consulta prenatal. Recordemos que en los EVAIS están establecidos programas de control prenatal donde ustedes deben asistir. Lamentablemente, las estadísticas que nos dan los EVAIS nos dicen que apenas un 60% de las embarazadas van a los controles prenatales. Nos queda casi un 40% de embarazadas que a veces llegan o al puro final del embarazo o no consultan durante todo el embarazo. Vean que esto lo que hace es arriesgar a la madre, arriesgar al bebé, evitar complicaciones. La madre debe estar en control mensual o de acuerdo a cómo le vayan poniendo las citas para hacerse sus chequeos mensuales de sangre, para ver cómo va evolucionando el bebé, para ver si no hay algunas complicaciones. Por eso es que deben asistir desde el momento en que se dan cuenta que están embarazadas a la consulta de control prenatal. Otra pregunta, pasando a otra pregunta, nos preguntan qué es un cateterismo cardíaco y para qué sirve. Un cateterismo cardíaco es un procedimiento quirúrgico que realizan los cardiólogos hemodinamistas, aquellos pacientes que puedan tener un cierre de alguna de las arterias coronarias y para evitar los taponamientos que puedan producir eventuales infartos. Los cateterismos cardíacos es introducir un catéter o un tubito, ya sea por la región inguinal o por la mano, por la muñeca, y va hacia el corazón, y ahí se van, cuando llega a las arterias coronarias, se mete un medio de contraste y se pintan todas las arterias coronarias, que son las que le suministran la sangre oxigenada al corazón, y se va a poder observar si hay algún estrechamiento por depósito de ateromas, de placas de grasa. Y si no hay ningún estrechamiento, pues lógicamente que el paciente pues va a continuar su vida normal. Si se encuentra que hay un taponamiento, que inclusive puede haber eventualmente producido un infarto, entonces se colocan unos expansores que se llaman stent, y que en algunos pacientes que tengan obstrucciones se les puede colocar hasta 1, 2 o 3 stent para dilatarle y abrirle la arteria para que el flujo sanguíneo pueda continuar normalmente. Así es que eso es un cateterismo cardíaco a grandes rasgos. Ojalá que nadie los ocupe, pero cuando se ocupan es precisamente para hacer una prevención diagnóstica y también terapéutica al colocar los stent o dilatadores arteriales. También nos preguntan sobre algunos estudios que son básicamente también estudios preventivos, como son la colonoscopía, la gastroscopía. Vamos a irlos detallando. Recordemos que la colonoscopía es un estudio con una cámara que se hace por medio de la vía rectal. El médico oncólogo o el endoscopista cirujano o el gastroenterólogo, que son los capacitados para hacer este tipo de estudios, van viendo desde la parte inicial del recto sigmoides hacia adentro, van viendo con una camarita todas las paredes del intestino hasta subir por el colon ascendente, el colon transverso y parte del colon del colon ascendente, para detectar eventuales tumoraciones, eventuales situaciones irregulares de pacientes que tengan algún compromiso digestivo. También está la gastroscopía, que pues ya es más conocida por ustedes, que es un estudio también con equipos especializados, con cámaras que nos permiten por la boca ver toda la vía digestiva alta, que es esófago y estómago,
y parte del duodeno para detectar también eventuales lesiones cancerígenas, a ver si hay algunas compresiones externas que puedan desviar la línea del estómago o del corazón, perdón, del esófago, para pues pensar no solamente en tumores internos de la vía digestiva, sino también en tumores externos. Recordemos que nosotros tenemos ya un centro de endoscopía digestiva altamente, con alta tecnología, que maneja el doctor Marco Sánchez, que cuenta con instalaciones nuevas, donde está también el mamógrafo que estamos estrenando. Son torres que costaron, anduvieron cerca de los $80,000 cada equipo, tanto el de endoscopía alta como el de endoscopía baja, y pues están a disposición de todos ustedes, los usuarios de la Seguridad Social. La mamografía, pues que ya es un estudio que lo conocemos, que lo comentamos hace un ratito, para la detección temprana del cáncer de mama. La densitometría, que es un estudio que se hace para ver, sobre todo en personas adultas y personas adultas mayores, las características de sus huesos, a ver si hay mucha porosidad. Recordemos que uno de los aspectos importantes en el ingreso del calcio a los huesos está determinado en las mujeres, sobre todo por los estrógenos, y los ovarios llegan a un momento, cuando se entra a la menopausia, que dejan de producir estrógenos, y entonces disminuye la cantidad de ingreso de calcio por la ayuda de los estrógenos a los huesos. Entonces es más probable que una mujer tenga problemas de osteoporosis, y esos estudios pues ya son estudios especializados que se hacen específicamente para medir la cantidad la densidad de cada uno de los huesos. También nos preguntan la importancia de hacerse exámenes de laboratorio. Bueno, recordemos de que, incluyendo el estudio de próstata, y vamos a entrar a tocarlo un poquito, el estudio de próstata en personas mayores de 40 años, para tener una certeza real de que esa persona se encuentra bien. Reitero, después de los 40 años tenemos que hacernos el antígeno prostático específico, que es simplemente un examen de sangre. Tenemos que hacernos el ultrasonido de próstata, que es un ultrasonido abdominal. Y tercero, tenemos que ir donde el urólogo o la uróloga para que nos hagan el tacto rectal y saber exactamente las características y condiciones de la consistencia y el tamaño de la próstata. Esas son las tres cosas, lo repito: el antígeno prostático específico, el ultrasonido y el tacto rectal. Son los tres exámenes que nos va a dar la tranquilidad para saber que tengamos o no tengamos un cáncer de próstata. También pues es importante los exámenes anuales, si no hay ningún tipo de problema, se hacen anualmente, sobre el perfil de lípidos, cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, y cómo está el ácido úrico, cómo está el azúcar, la glicemia. Si eso está bien, pues se recomienda cada 6 a 1 año estarse haciendo los exámenes. Si hay problemas de colesterol, si hay problemas, ya vamos a atender la llamada. Si hay problemas de colesterol alto, pues va a depender de lo que el médico tratante vaya a indicarle. Si hay problema de glicemia alta, también por lo que el médico tratante disponga. Adelante con su llamada. Muchas gracias por llamar a Canal 36, a este su programa Salud y Comentarios. Sí, buenas noches. La preguntita es para saber si ese examen de los huesos la están haciendo en Guapiles o no. No, lo que es densitometría ósea en el hospital de Guapiles no se está haciendo. No sé si se estará haciendo en alguno de los servicios particulares, en la Clínica Atlántica o en la clínica del doctor Ruiz o el del doctor Escalante. No sé si ellos lo estarán haciendo, pero en el hospital ahorita todavía no se está haciendo la densitometría. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, con mucho gusto para servirle, buenas noches. Algo importante también, después decirle los exámenes de laboratorio, los estudios cardiológicos, ya después de cierta edad, y sobre todo si se ha tenido algún evento de crisis de Angor, si se es hipertenso, se debe hacer un estudio
cardiológico completo. ¿Qué es un estudio cardiológico completo? Es con el ecocardiograma, que es el ultrasonido de todas las estructuras del corazón, la prueba de esfuerzo para ver la capacidad que usted tiene con esfuerzo, y lógicamente pues ahí se van haciendo los electrocardiogramas para determinar si hay alguna zona hipokinética donde o no está llegando bien la sangre, o no está haciendo la transmisión eléctrica del corazón en forma adecuada. Es importante hacerse el estudio cardiológico, no esperen que venga el infarto o que tengan crisis de Angor para salir corriendo al hospital o para salir corriendo donde el cardiólogo. Otra pregunta dice, tengo sobrepeso y qué debo hacer y cuáles son las consecuencias. Bueno, recordemos que el sobrepeso es una de las morbilidades o las situaciones muy particulares que nos hacen pensar en perder calidad de vida, no solamente por el riesgo en la salud, sino porque la misma obesidad nos da una serie de limitaciones físicas. No es lo mismo una persona delgada que una persona obesa para realizar sus ejercicios, para realizar sus actividades normales. Las personas con sobrepeso pues tienen a veces que disminuir la velocidad de caminar, la velocidad de subir las gradas. Cuando llegan a los pisos superiores pues llegan agitados, llegan cansados, tienen que coger aire porque su condición física no es la más adecuada. Entonces el hecho de que prevengamos la obesidad, que nos dediquemos a hacer ejercicio, ojalá 30 minutos todos los días, y hacer una dieta adecuada, supervisada ojalá por un nutricionista o una nutricionista, nos va a ayudar a prevenir infartos, nos va a ayudar a mejorar la hipertensión arterial, nos va a ayudar a mejorar también las condiciones venosas, sobre todo de las venas de los miembros inferiores. Entre más obeso, entre más gorda la persona, pues más dificultad y más crecimiento más dilatación de las venas, más producción de las venas de los miembros inferiores. Recordemos también que hay pues problemas arteriales, acumulación de placas de grasa, sobre todo a nivel de las arterias y de las arterias coronarias. El sobrepeso en las rodillas y en las caderas, hay una alteración importante. Entre cada rodilla están lo que se llaman los meniscos, que son unas almohaditas que nos permiten una adecuada articulación, y lo mismo en la cadera. Entonces vemos gente que ya muy joven tiene que hacerse reemplazos de rodilla o reemplazos de cadera, porque lo que son esos cartílagos los destruyeron y los despedazaron por el sobrepeso. No es lo mismo una persona delgada hacer la comparación de que carguemos todos los días 2 sacos de cemento en las espaldas. Imagínense ustedes cómo se van comprimiendo todas las articulaciones, desde las articulaciones de la columna, y que entonces ya lo que la gente llama desgaste, que en realidad es un endurecimiento de la articulación por una disminución en los espacios articulares. Así es que es importante tener en cuenta la urgente necesidad de que bajemos el peso. Otra pregunta que nos hacen es, me dieron una referencia para dermatología y me atendió una médico general, y por telemedicina se comunicó con un especialista en el Hospital Calderón Guardia, que fue el que me atendió. ¿Por qué esto es así? Miren, ahora dentro de las nuevas tecnologías que tenemos, y ya para ustedes es muy conocido el programa de telemedicina en el Hospital de Guapiles y a nivel nacional, ante las limitantes de especialistas, que ya estamos tratando de ver cómo se va compensando la venida de los especialistas al Hospital de Guapiles, tenemos una conexión prácticamente todos los días con los especialistas de dermatología, de hematología, de cardiología, de psiquiatría y de neurología, de neumología, de prácticamente la mayoría de las especialidades, donde el médico general prepara muy bien el detalle de lo que tiene el paciente, y vía teleconferencia
se comunica con el médico especialista, el paciente a la par, el médico general y el médico especialista en la pantalla, y se van presentando los casos, ya sea de psiquiatría. En el caso de dermatología, tenemos equipos especiales, cámaras especiales que nos permiten prácticamente ver con un 99% de claridad las lesiones que presentan los pacientes, y los médicos en el Calderón Guardia y en el Hospital Nacional de Niños pues pueden ver el tipo de lesión y le indican a la doctora Solano, que en este momento es la que está manejando el programa de telemedicina, si tiene que hacerle una biopsia a ese paciente, enviar la biopsia a estudio, o ese paciente hay que referirlo inmediatamente al Hospital Calderón Guardia o al Hospital Nacional de Niños. Así es que es una alternativa terapéutica y diagnóstica que tenemos en este momento en el Hospital de Guapiles, que no resta menor calidad en la atención, todo lo contrario, nos permite accesar a hospitales centrales para que todos tengan la mayor posibilidad de ser atendidos en la mejor forma. Dice, la otra pregunta es, soy diabética y me corté las uñas y se me hicieron infecciones. ¿Por qué razón? Bueno, recordemos que el paciente diabético tiene una condición particular de que tiene disminuida la irrigación, sobre todo en los miembros inferiores. El cortado de las uñas y de las lesiones que pueda tener un paciente diabético tiene que hacerse con mucho cuidado. Tiene que haber recibido entrenamiento y preparación por nuestro personal de enfermería, por nuestro personal médico. Recordemos que en el Hospital de Guapiles existe la clínica de patología del pie diabético, y nuestras enfermeras, que son las que la atienden, le dan toda la orientación, porque una persona que se corte mal una uña, que tenga un uñero, ese uñero se le va a infectar, y por la disminución en la irrigación sanguínea, la entrada de los antibióticos está disminuida. Entonces las infecciones en los pacientes diabéticos cuesta más controlarlas. Por eso, por ejemplo, un absceso o una neumonía o una infección urinaria, a veces los pacientes diabéticos hay que internarlos, porque el manejo es un poco más detallado, más detenido. A veces ocupamos utilizar medicamentos endovenosos. Y volviendo al tema del paciente diabético, pues debe tener mucho cuidado y consulten a su médico, al personal de enfermería, al personal médico, para que se hagan una adecuada corte de uñas y que no tengan lesiones ahí, ni siquiera tener hongos, porque los hongos favorecen también la entrada de bacterias a los pies del paciente diabético. Otra pregunta que nos dice, si me mandan a la clínica del dolor y cuidados paliativos es porque tengo cáncer. Recordemos que la clínica del dolor está hecha también para el tratamiento y manejo del dolor. Hay problemas de neuropatías, hay problemas de índole dolorosa que no necesariamente se asocian con un cáncer en fase intermedia o en fase terminal, que requieran de su atención. Por lo tanto, no se asusten que solamente los pacientes en fase terminal de cáncer van a la clínica del dolor, no, también nuestras profesionales, la doctora Jiménez y la doctora Rojas, que son los médicos que están ahí, con el personal de enfermería, pues van a darle las mejores recomendaciones también para el cuidado paliativo del dolor y otras patologías que no necesariamente son cáncer. Dice, soy diabética y me recetaron insulina. ¿Qué puedo hacer cuando viajo? Bueno, recordemos que el manejo del paciente diabético es un paciente que tiene tres formas de ser atendido. Primero, con la dieta, una dieta adecuada para el paciente diabético. Segundo, si las glicemias, los niveles de azúcar en sangre no son muy elevados, entonces podemos usar lo que se llaman hipoglicemiantes orales, o sea, medicamentos orales que pueden normalizar los niveles de sangre de la glicemia o del azúcar. En casos un poco más resistentes, donde el compromiso del páncreas, que es el que produce la insulina, y la insulina es la que produce el metabolismo de los azúcares, en casos que
que ya los hipoglicemiantes orales, las pastillitas no funcionen, hay que usar medicamentos tipo insulina. La insulina o la produce el páncreas o tenemos que inyectarla. Tenemos insulinas de acción lenta, de acción rápida. Unas se inyectan en la mañana y otras se inyectan en la noche. La pregunta concreta es de que cuando viaja, ¿qué pasa? Bueno, si usted viaja, pues si tiene la insulina tradicional, pues deberá manipularla con algún tipo de refrigeración. Hay unas insulinas nuevas que ya no requieren refrigeración. Inclusive hay sistemas automáticos que se colocan en el paciente y ellos pueden en forma automática irse inyectando la insulina de acuerdo a las necesidades o a las indicaciones que le da el médico. Pero cuando usted viaja, de ninguna manera, si es diabético, debe dejar el tratamiento oral, ni debe dejar tampoco el tratamiento de la insulina subcutánea. Bueno, ya para terminar, la última pregunta dice: ¿cómo puedo saber si tengo dengue? Bueno, el dengue, recordemos de que es una enfermedad contagiosa transmitida por la hembra del mosquito de Aedes aegypti, que nos produce inicialmente fiebre, malestar general, dolor de cabeza, sobre todo un dolor retroauricular, un mal sabor en la boca, como un sabor herrumbroso, y sobre todo un ataque al estado general. Recordemos que este mosquito, al meternos en el torrente sanguíneo el virus del dengue lo que hace es afectar principalmente el sistema inmunológico y sobre todo las plaquetas. Destruye las plaquetas de tal forma de que una persona que normalmente tiene por arriba de 150,000 plaquetas va a empezar a tener descensos importantes de plaquetas. Y cuando la persona llega a tener igual o menos de 100,000 plaquetas, es una persona que hay que internarla, tiene que internarse. Porque el dengue, ya ustedes vieron de que pues nosotros teníamos registradas creo que 3 dengues durante todos los años que hemos padecido dengue. Ahora hubo otro paciente por muerte con dengue, probablemente haya sido una paciente que llegó sin atención médica muy al final de su padecimiento y se descuidó y no tuvo la atención adecuada. El dengue puede producir lesiones a nivel del hígado, lesiones a nivel del vaso, puede producir acumulación de líquidos en los pulmones. Entonces, por eso es que se requiere de una vigilancia médica muy importante, sobre todo en los pacientes que tienen este padecimiento, y cuando hay sobre todo pacientes que tienen lo que se llama ataque al estado general. Esos pacientes requieren de mucho cuidado, porque esos pacientes pasan líquidos del sistema circulatorio a un tercer espacio que está fuera del sistema circulatorio y fuera de las venas. Por eso es que los pacientes se hinchan y por eso es que los pacientes producen hipotensión arterial, o sea, se les baja la presión. Pues básicamente es una pincelada. Recordemos que es importante revisar las casas, de que no hayan criaderos, no les dejemos macetas, no les dejemos tarros, no les dejemos plásticos, no les dejemos las piñuelas ahí cerca de la casa. Revisemos las canoas, de que no hayan ¿qué dice? Que ya tenemos en las casas que las canoas estén limpias para que los mosquitos no tengan problema, o sea, no se les facilite poner los huevitos ahí. Bueno, hemos llegado al final del programa. Agradecerles a todos ustedes, un programa más de su atención, de salud y comentarios. El próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a estar con ustedes con un programa nuevamente a las 7 de la noche por Canal 36. Buenas noches y muchas gracias.